¿Y si te dijera que lo que más amas de Tauro es lo que más te destruirá? Nadie te ha contado esto porque nadie se atreve a mirar a los ojos de su lado más oscuro. Pero hoy vamos a abrir esa puerta y no podrás volver a cerrarla. Tauro, signo fijo de tierra, gobernado por Venus, es a menudo descrito como estable, sensual, paciente y confiable. Pero esta es solo la fachada que el mundo ve, la superficie cuidadosamente cultivada por una energía que en su núcleo más profundo, busca desesperadamente seguridad. Esa búsqueda incansable de estabilidad, que para muchos puede parecer admirable, es en realidad el reflejo de un miedo primigenio que reside en el corazón taurino, el terror a la pérdida, a la impermanencia, al caos que amenaza con desmoronar el orden que tanto esfuerzo les cuesta mantener. Porque en el universo interno de Tauro, cada objeto, cada vínculo, cada rutina, no es solo una elección práctica o un gusto estético, es un refugio sagrado, un intento de contener lo inabarcable de la existencia. De mantener a raya el vacío silencioso que amenaza con devorarlo todo. Detrás de cada hábito inmutable, de cada gesto predecible, late una necesidad visceral de permanencia, como si aferrarse a lo conocido fuera la única forma de no perderse en la inmensidad del caos. La terquedad, entonces, no es solo una actitud cerrada, es una expresión de angustia contenida, una súplica callada del alma que no sabe cómo enfrentar lo incierto sin desmoronarse. Es una forma de decir, esto, al menos, me pertenece, esto no se irá. Pero ¿qué ocurre cuando esa necesidad de aferrarse se convierte en una prisión emocional? Cuando los muros que construyen para sentirse seguros se convierten en las mismas barreras que les impiden respirar. En ese momento, la comodidad se vuelve trampa, el placer se convierte en anestesia y la rutina en un ritual de evasión. Se acostumbran a silenciar su incomodidad, a disfrazar su miedo con indulgencias, a convertir el consuelo en una forma refinada de negación. Y mientras más dulces sean los placeres que eligen, más profunda puede ser la tristeza que intentan ocultar. Ahí, en ese rincón silencioso de su ser, Tauro se enfrenta a su verdad más cruda, que el control no calma el alma, solo la adormece, y que lo que duele, si no se mira de frente, se enraiza hasta florecer como una tristeza inexplicable que se arrastra en cada decisión, en cada vínculo, en cada día que pasa sin que algo verdaderamente cambie. Aquí es donde emerge el lado oscuro de Tauro, ese que nadie quiere ver, ni siquiera quienes lo habitan. Es la sombra que se manifiesta en el apego enfermizo, en la resistencia feroz al cambio, en la pasividad disfrazada de paciencia. Es la necesidad de posesión que, lejos de nutrir, asfixia con una dulzura venenosa. No se trata solo de querer tener, sino de necesitar aferrarse con desesperación a aquello que da la ilusión de estabilidad, una persona, un recuerdo, un objeto, una certeza. Venus, su regente, le otorga un alma que vibra con la belleza, con el placer, con el cuerpo, con lo sensorial. Pero en esa intensidad también reside una trampa, la tendencia a crear vínculos que son como jardines cerrados, donde nada entra y nada sale sin su permiso. En esa protección extrema, Tauro puede transformar el amor en dependencia, la entrega en demanda, la ternura en control. Lo que comenzó como deseo de cuidar puede convertirse, sin darse cuenta, en miedo a perder. Y ese miedo le empuja a buscar lo bello antes que lo auténtico, lo palpable antes que lo profundo. ¿Cómo amar libremente si se teme tanto al vacío que deja lo que se va? En su intento de asegurar su mundo emocional, puede convertirse en prisionero de sus propias necesidades no reconocidas. El deseo de construir una vida placentera se convierte entonces en una fuga, una forma sofisticada de negación emocional. Un jardín que se riega cada día, sí, pero cuyas raíces no penetran más allá de la superficie. En su forma más inconsciente, este signo se aferra a lo conocido con una fuerza tan intensa que se vuelve ritual, casi sagrada. Porque en su mente y en su cuerpo, lo conocido no es solo seguridad, es supervivencia emocional. Cada vez que algo cambia sin su consentimiento, siente que una parte de sí se desgarra.
Y sin embargo, cuanto más se aferra, más lejos queda de sí mismo. Porque la verdadera seguridad no está en lo que se puede tocar, sino en lo que se puede habitar sin miedo, la vulnerabilidad, la incertidumbre, la entrega sin condiciones. Ese es el viaje más temido por Tauro, pero también el más necesario. Pero la psique de Tauro es mucho más compleja. Su mente, aunque aparentemente simple y práctica, está habitada por arquetipos profundos que remiten a la figura del guardián del umbral. Aquel que impide el paso hacia la transformación hasta que el individuo ha enfrentado sus miedos más oscuros. En el caso de Tauro, estos miedos suelen estar ligados a la carencia material, sí, pero también la carencia afectiva, la sensación de no ser suficiente si no se posee, si no se tiene, si no se acumula. Por eso muchos tauros desarrollan una relación simbiótica, casi visceral, con sus recursos, sus vínculos, su cuerpo y su espacio personal. No se trata simplemente de apego, sino de un profundo enraizamiento emocional que transforma cada posesión en una extensión del alma. Les cuesta soltar porque soltar no es solo perder algo, es desprenderse de una parte de sí mismos. Y detrás de esa dificultad se esconde una herida primordial, el miedo a que si dejan ir, algo esencial se rompa para siempre. Confiar, para un Tauro, no es un acto espontáneo, es un proceso lento, paciente, lleno de pruebas, repeticiones, silencios y pequeñas acciones que con el tiempo construyen una base sólida. En su inconsciente, la confianza es un lujo que se gana, no un regalo que se da. Pero irónicamente, esa misma necesidad de construir certeza puede volverse una prisión dorada, donde cada certeza es una pared más, cada rutina una llave que encierra. Se vuelven maestros de la estabilidad externa mientras sus paisajes internos permanecen sin explorar, secos, esperando una tormenta que nunca llega. En esa fidelidad a lo conocido, corren el riesgo de perderse a sí mismos, de apagar lentamente la chispa que alguna vez los impulsó a soñar. Porque la zona de confort, cuando se vuelve permanente, deja de ser hogar y se convierte en laberinto. Un lugar donde la evolución personal ya no tiene espacio para respirar, donde el alma se queda quieta mientras el tiempo sigue caminando. Los tránsitos planetarios intensifican esta lucha interna. Cuando Urano transita por Tauro, como ha ocurrido recientemente, se activa una energía profundamente disruptiva que atenta contra todo lo que Tauro quiere preservar. Es como si el universo, en su sabiduría brutal, le dijera: lo que no estás dispuesto a soltar por voluntad, lo perderás por destino. Y es en ese punto de ruptura donde muchos taurinos despiertan. Pero el despertar duele. Duele, y no de una forma cualquiera, sino con la intensidad silenciosa de una herida que se niega a cerrarse. Duele porque implica soltar no solo lo que se tiene, sino lo que se es. Porque aquello que Tauro ha defendido con tanto fervor, con tanta lealtad casi ritual, puede de pronto revelarse como una piel que ya no abriga, como una casa que ha dejado de ser hogar. Reconocer que algo tan amado ya no sirve es como despedirse de una parte de sí mismo sin ceremonia, sin palabras. Es un duelo interno que no se ve, pero que se siente en cada rincón del cuerpo. El placer, que durante tanto tiempo fue bálsamo, comienza a pesar como un sedante. La rutina, que una vez trajo orden, se transforma en un canto monótono que adormece los sueños. Y esa fidelidad ciega a lo conocido se torna en una cadena suave pero implacable, que impide crecer. En su sombra más densa, Tauro es el alma que prefiere repetir lo que ya conoce antes que abrirse al vértigo de lo nuevo. Es quien abraza el cuerpo, el dinero, la repetición de cada gesto cotidiano, como si ahí, entre lo palpable, pudiera encontrar refugio frente al abismo de lo incierto. Pero esa promesa de eternidad que tanto ansía es solo un espejismo. Porque nada externo puede brindar la paz que solo nace cuando uno se atreve a transformarse desde dentro. Y en ese momento, cuando se atreve a mirar a los ojos a su miedo más profundo, comienza la verdadera alquimia del alma taurina. Detrás de esa aparente fortaleza se esconde una sensibilidad enorme. Tauro siente mucho,
pero expresa poco. No por frialdad, sino por miedo. Miedo a ser herido, a ser vulnerable, a no poder controlar el impacto emocional de una entrega real. Por eso muchas veces se muestran inamovibles, cuando en realidad están temblando por dentro. Esta contención emocional prolongada, esta acumulación silenciosa de palabras no dichas y lágrimas retenidas, puede llegar a convertirse en una especie de veneno invisible que recorre el cuerpo lentamente. Es un nudo en la garganta que nunca se deshace, una presión en el pecho que no desaparece aunque todo parezca estar bien por fuera. Tauro guarda tanto dentro de sí porque teme romper lo que ha construido si se atreve a mostrar su vulnerabilidad. Pero lo que no se expresa busca otra forma de salir, y muchas veces lo hace a través del cuerpo, en enfermedades que parecen no tener causa, en un cansancio que no se cura con el descanso, en tensiones musculares que cargan el peso de años de autocensura emocional. La tierra de Tauro, fértil por naturaleza, si se deja sin cuidado, si no se riega con sinceridad y se airea con confrontación amorosa, se vuelve dura, seca, impenetrable. Esa misma rigidez se traslada a su mundo emocional, al lugar donde le cuesta soltar, perdonar, liberar el dolor. No porque no quiera, sino porque no sabe cómo hacerlo sin sentirse débil. Porque cada herida se convierte en un recordatorio: ten cuidado, no vuelvas a confiar tan rápido. Tauro no olvida fácilmente porque su memoria emocional está tejida con raíces profundas, donde cada agravio deja una huella que marca no solo el pasado, sino también su forma de relacionarse en el presente. Así, sin quererlo, levanta murallas que lo protegen del daño, pero que también lo separan del amor. Esa coraza, hecha de decepciones y silencios, se convierte en su armadura. Pero toda armadura, por más fuerte que sea, también impide el abrazo. Y cuando la necesidad de protección supera la necesidad de conexión, la intimidad se vuelve una amenaza. En su deseo de estar a salvo, Tauro a veces se olvida de que el corazón, para latir libre, necesita poder abrirse, incluso con el riesgo de romperse. La relación de Tauro con el deseo también es ambivalente. Por un lado, es un signo profundamente sensual, que disfruta del placer en todas sus formas. Pero en su sombra, ese deseo puede tornarse en codicia, en una búsqueda insaciable que nunca se siente satisfecha. El hedonismo taurino, cuando se desborda sin conciencia, deja de ser disfrute y se convierte en un intento desesperado por llenar un vacío que no se ve, pero se siente como un eco constante en el alma. Comer en exceso no es solo una indulgencia, es una caricia urgente al cuerpo cuando el corazón no encuentra consuelo. Comprar compulsivamente no es simple capricho, es el reflejo de una necesidad profunda de sentirse valioso, visible, amado, aunque sea a través de lo que se posee. Aferrarse a relaciones que ya no tienen vida no es debilidad, es miedo al silencio que queda cuando el otro se va, ese silencio que obliga a escucharse por dentro. Porque mirar hacia adentro duele. Significa abrir puertas oxidadas, tocar heridas mal cicatrizadas, enfrentar preguntas sin respuestas. Implica reconocer que la verdadera carencia no está en el mundo que nos rodea, sino en un rincón íntimo del alma que clama por ser visto. Y ahí, justo ahí, es donde Tauro encuentra su desafío más profundo y transformador: abandonar la falsa seguridad de lo tangible para sumergirse en una espiritualidad que no se toca, pero que sostiene. Una fe que no tiene forma, pero que abraza. Confiar en que el universo no siempre da certezas, pero sí caminos. Y que incluso cuando todo parece incierto, incluso cuando el suelo tiembla bajo sus pies, puede elegir creer que hay algo más grande que lo está guiando, su propio poder interior, su intuición silenciada, su capacidad infinita de renacer desde lo más hondo de sí mismo. El arquetipo del jardinero sagrado, tan asociado a Tauro, representa su potencial más elevado, la capacidad de nutrir, de construir belleza con paciencia, de sostener la vida con amor. Pero para llegar ahí, primero deben atravesar el desierto interior de sus miedos, sus resistencias, sus apegos.
Deben morir simbólicamente a sus viejas estructuras, esas que fueron hogar, refugio y escudo, pero que ya no permiten el crecimiento. Tienen que dejar atrás creencias que alguna vez les dieron sentido, pero que hoy se sienten como voces ajenas que limitan su autenticidad. Abandonar la necesidad de controlar no es una rendición, es un acto de valentía radical, una declaración de confianza hacia lo incierto. Solo entonces pueden florecer verdaderamente, no como flores que se abren con el sol, sino como raíces que tras atravesar la tierra más densa, encuentran agua en lo más profundo. Esta muerte simbólica no ocurre sin estremecimientos, es un renacimiento que duele como solo duele lo real. Requiere crisis que rompen el alma como se rompe una cáscara para liberar la vida que está por nacer. Requiere rupturas que parecen injustas, pérdidas que parecen injustificables, pero que son en realidad llaves hacia una libertad que nunca imaginaron. Y cada una de esas experiencias pone a prueba su resistencia al cambio, no para castigarlos, sino para recordarles que la evolución no se da sin desprendimiento. En el dolor del desprendimiento, en ese eco sordo que deja el vacío, Tauro descubre una verdad profunda y silenciosa, que su valor nunca estuvo en lo que acumuló, sino en lo que fue capaz de sostener sin perderse a sí mismo. Que su poder más luminoso no está en lo que controla, sino en su presencia plena, honesta, viva. Y que la estabilidad verdadera no es una estructura que se construye afuera, sino una certeza íntima que se cultiva dentro, donde nadie puede tocar, pero donde todo comienza a transformarse. En términos psicológicos, el viaje de Tauro es el tránsito de la introversión segura a la apertura vulnerable. Es el paso del instinto de conservación al instinto de transformación. Cuando logra integrar su sombra, Tauro se convierte en un maestro del sostén, un canal de paz y fuerza para los demás. Pero si se niega a mirar su oscuridad, a sentarse con ella como quien escucha a un viejo amigo herido, corre el riesgo de convertirse en una caricatura de sí mismo, una figura rígida, predecible, atrapada en hábitos que ya no le pertenecen. Terco, no por convicción, sino por miedo. Cerrado, no por falta de corazón, sino por exceso de heridas sin procesar. Materialista, no por superficialidad, sino por haber aprendido a medir su valor en función de lo que puede tocar. Incapaz de adaptarse, no porque le falte inteligencia, sino porque le cuesta soltar aquello que alguna vez le dio seguridad. Por eso es tan profundamente necesario iluminar ese lado oculto. No con la luz dura del juicio, sino con la ternura del entendimiento. No para condenarlo, sino para abrazarlo y darle voz. Porque en esa sombra, que a menudo es temida y rechazada, habita también uno de sus mayores tesoros, la capacidad de amar con una constancia que rara vez se ve. De cuidar con una devoción que sostiene incluso en medio de la tormenta, de construir con una paciencia sagrada, como quien siembra sin prisa sabiendo que la cosecha vendrá. Pero ese amor, ese cuidado, esa construcción, solo pueden alcanzar su forma más luminosa cuando nacen desde la conciencia, desde la elección libre, desde un corazón que ya no teme perder, sino que ha aprendido a confiar. No desde el miedo que encadena, sino desde el alma que se libera. Y en esa paradoja, la de ser un signo de tierra que solo crece cuando aprende a fluir, reside la belleza oculta de Tauro. Una belleza que no se ve en lo superficial, sino que se percibe en lo profundo, en lo esencial, en lo que permanece cuando todo lo demás ha sido soltado. Ese es el verdadero viaje del alma taurina, aprender que la única seguridad real está en la capacidad de transformarse sin dejar de ser. De renacer una y otra vez, sin perder su centro. De amar, sin poseer. De sostener, sin controlar. Y en ese proceso, descubrir que su mayor fuerza no está en resistirse al cambio, sino en atreverse a vivirlo.